La conversación del Diario Agrícola es presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Bienvenidos a la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. En este espacio, el Diario Agrícola nos invita a descubrir las historias de éxito de los empresarios que impulsan la industria agrícola chilena. Conoceremos el motor detrás de nuestra agricultura, las historias desconocidas de quienes hacen posible la producción y el impacto vital de este sector en Chile. Acompáñanos en este viaje al corazón del campo. Están buenos tatuajes, ¿eh? ¿Te gustan? Tremendos bichos. Sí. Pero están bien hechos, están como bien detallados. Sí. De hecho es la misma tatuadora todo el rato. ¿Sí? Ese Seca. como mi idea de mantenerla ¿Chilena? porque chilena, sí. Sí. Somos bien amigos. Bueno. No Ya. se ve que bien seca, porque normalmente con tanto detalle se ven como un solo manchón. Es cierto. Y de repente las líneas son muy gruesas y como que se pierde Y el se detalle. nota bien. Sí. Tal cual. Ya. Vamos. Ya. ¿Estamos? Vale. Bienvenidos nuevamente a la conversación del Diario Agrícola. Hoy día estamos con Francisco Contardo, periodista especialista en la agricultura. Francisco, bienvenido, te doy las gracias por estar acá y aceptar mi invitación. No, gracias a ti. Genial que se abran estos nuevos espacios también de comunicación, de vinculación y de relación en el sector agrícola que queremos tanto. Absolutamente. Francisco, quería partir preguntando, siempre entendiendo de dónde viene esta mezcla del periodismo con la agricultura. Me parece súper interesante. Hay poca gente que se dedica a eso acá en Chile. Y me gustaría entender cómo parte tu relación con el mundo agrícola. Quizás desde chico o desde la universidad. No sé si me puedes contar un poquito. Desde chico nada. O sea, yo te diría, desde chico tengo algunos recuerdos de algún tío que administraba un campo, iba a mandar a caballo y era todo lo que había. Ya. Después me fui a vivir a Iquique, y en Iquique de campo poco y nada, salvo que tú fueras a Pica, Claro. que quedaba bastante lejos, un oasis lejano, pero en Iquique cero agricultura, entonces por lo tanto no había mucha... Y después volví a Santiago y ya no fui más al campo. Entonces por lo tanto había poca vinculación con el mundo agrícola y con el campo en mi niñez. Tienen familiarmente de ancestros había, pero no personal. No era tan directa la relación con la agricultura. No era tan directo. Entonces... Y por lo tanto no había una principal cercanía. Lo que hubo fue con el periodismo cuando empecé a estudiar periodismo, que no fue mi primera carrera tampoco, fue la segunda y derivada hacia el periodismo. Ah, buenísimo. ¿Cómo eso? Cuéntame Y es del derecho, yo estudié 2 años de derecho. Cacha. Primer año lo pasé muy bien, el tema de los principios del derecho más generales me gustaba, Ya. pero la norma y aprenderme la memoria era para mí algo terrible, imposible. ¿Ah? Entonces tú tenías que aprender tu código entero, llegar al examen oral y te preguntabas justo el punto que no sabías y fregabas. Pues ese sabías más que la persona que interrogaban antes, porque eran exámenes orales. Ya. Y tú te sabías la respuesta de la otra persona trastabillaba, le ponían un 4 y quedaban tostados los profesores y te rajaban a ti que venía el siguiente. Entonces era muy complejo. Entonces, ya entiendo que ya no es tan así, pero en esa época era un poquito más... compleja. A gusto el profe, te rajan así como si te encontrabas feo y pa afuera. ¿Ah? Me acuerdo que había un compañero de la universidad que en esa época, hace 25 o 30 años, usaba tatuaje, que en esa época no era tan común, ¿Ya? y lo rajaban todo el tiempo por tatuado. Puta, qué terrible. Otra época. Nos rajarían con todo. Y bueno, entonces ahí después de un tiempo decidí entonces que era mejor no seguir batallando, sino que cambiarme a otra carrera. Claro. Y ahí mi madre muy asertivamente me dijo, oye Francisco, ¿no has pensado en el periodismo? Y era algo que yo no me atrevía a pensar, pues yo quería hacer una carrera cortita, salir luego, ponerme a trabajar, Ya. para volverle la mano a mis papás que me habían regalado 2 años de universidad. Claro. Entonces, y el sentir ese apoyo de mi madre me hizo pasar al periodismo con toda tranquilidad, que era lo que yo estaba esbozando detrás. Yo pensaba, o periodismo o actuación, que ambos tienen bastante en común, o teatro. Y después terminé comprando el sueño más adelante de hacer sus talleres de teatro y también lo disfruté mucho. Ah, qué bueno. Pero el periodismo se transformó en mi vocación con todo. Cuando salí de la facultad, donde lo pasé muy bien, en la UANDE fui de las primeras generaciones. Genial. Y allá había gente muy bacana, además me becaron gran parte de los años de estudio. Me veían que me esforzaba, que trabajaba los fines de semana. Y por lo tanto, que me machacaba por sacar la carrera.
y por lo tanto me becaron hartos años, entonces soy muy agradecido de mi universidad. Qué buena. Y fue una de las primeras generaciones, salí ahí y entré a trabajar y yo quería hacer periodismo deportivo como casi todos Los periodistas jóvenes periodistas, hombres cuando salen, que somos como un tercio, un cuarto de los alumnos. Normalmente son mucho más las mujeres en las facultades y hay un amplio abanico de posibilidades, pero los hombres como que todos queremos hacer periodismo deportivo. En esa época estaba de moda Bombalé, que era como el pato malo, y por otro lado estaba Milton Millas con su equipo de deporte en agricultura, que era como el más tradicional. Ya. Y la gente se dividía entre los que querían trabajar con Milton o los que querían trabajar con Bombalé. Con Bombalé, que estaba partiendo. Qué buena. Entonces bueno, y uno se motivaba por eso, y sin embargo voy a hacer mi práctica, decidí hacerla en La Segunda, en un medio como bien serio, el diario La Segunda, y quedé en economía, que era algo que no pensaba para nada. Cacha. Entonces cuando yo digo economía, el ramo que peor me iba y que menos entendía era economía en la universidad. Y me di cuenta que no era que era bastante más sencillo que lo que creía. Transformé en periodismo económico, estuve ahí en la radio, en el diario La Segunda 3 años. Ya. Lo pasé muy bien, me quedé después de mi práctica. Te quedaste trabajando. Me quedé trabajando. Perfecto. Y lo pasé súper bien, hice grandes amigos, grandes periodistas, grandes mentores. La Soledad Vial, por ejemplo, la Coco Vial, gran mentora, le mando un saludo. Todavía me acuerdo de ella. Además, regia, estupenda la Soledad. Todas las periodistas querían ser como ella. Seca ya la es estupenda, imagínate. Entonces, mucha admiración también hacia ella y muchos grandes periodistas que me enseñaron mucho en distintas sesiones. Me terminé quedando en La Segunda ahí unos años y después pasé a ser editor en el diario Estrategia. Ah, qué buena. Que en esa época era un diario económico también y que funcionaba bastante bien en esa época. Después fue decayendo, le fue yendo peor al diario. Ya. Ya no está, hasta creo que es solo virtual. Pero en esa época era un diario bastante influyente económico y fui editor también vespertino. Me tocaba trabajar hasta las 4 de la mañana los días viernes. Durísimo. Cerrar el diario, Ya. todos los días hasta las 10 de la noche. Y en esa época se murieron en el diario económico y se murieron todos los grandes empresarios clave, Andrónico Luxic, Briones, todos los que eran como le decían los tres mosqueteros en esa Como época. los íconos de la época. Los íconos murieron. Chuta. Como los empresarios originales, Andrónico Luxic padre, Angelini tío del actual Roberto Angelini, Anacleto Angelini, todos ellos murieron en esos años. Y tenía un tema que todos lamentablemente morían entre 9 y 10 de la noche cuando el diario ya había cerrado su imprenta y yo tenía que y yo era el único que quedaba y tenía que cambiar la portada últimamente. Si para en la prensa, cambió la primera página Qué locura. y metí una cuartilla, 4 páginas con la semblanza que teníamos preparado de algunos de estos líderes empresariales que eran todos ya mayores, etcétera. Creo también me tocó la muerte de Pinochet también, incluso a mí. Me tocó también meter una cuartilla a última hora de Pinochet. O sea, hitos súper relevantes. También en el diario La Segunda me tocó, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, trabajar en La Segunda. Y me tocó toda la conmoción, todos mirando las cámaras así. Nadie lo podía creer. En el diario viendo la televisión, no lo podemos creer, y Sí. reporteando rápidamente. Wow. Y las cosas ocurrían en la mañana para La Segunda. Claro. Exacto. Como si estuviera todo arreglado por eso. Y bueno, y después mucho más adelante derivamos a la agrícola, que es otra historia, que es súper bonita, como fuimos derivando desde lo económico a lo agrícola. Cuéntame un poco de eso, como que quiero entender, porque según lo que me estáis contando, igual tu carrera estaba full periodístico, sí. enfocado más en lo económico, quizás, pero me llama mucho la atención cómo fue ese cambio y que al final derivó a lo que te dedicas en tu yo vida. Tomé acciones para conducir mi carrera y que me llevaron misteriosamente a este otro lado que no tenía nada que ver. Es un sector económico al final la agricultura. Es verdad. Pero en el fondo no era un sector muy bien visto, era medio menospreciado incluso por los medios económicos que veían la banca, veían otros sectores y en la agricultura lo veían el retail. En esa época estaba muy de moda el retail y la energía. Yeah. Y también las telecomunicaciones, fuertemente. Han llegado actores internacionales al país a ver telecomunicaciones y a ver energía. Españoles, fundamentalmente el desembarco español, se decía el segundo desembarco de Colón. Claro. Entonces estaba muy de moda y el sector agrícola se veía como un sector más antiguo, más preocupado del dólar, etcétera. Que lloraba cuando llovía, o sea, se le veía como un sector más antiguo. Yeah.
no era tan Como casi- investigado por los periodistas. Y un poco de segunda categoría, así como... Exactamente. Ya. Entonces no lo pescábamos mucho, eso es la verdad. Y se produce un momento que yo me doy cuenta, un clic, que es que me doy cuenta que, y algo que en general no pispábamos mucho los periodistas, que es que había un conflicto permanente en los medios, y en este caso en los diarios, entre el área periodística y el área comercial. ¿Mm? Ya. Entonces, una tensión permanente entre un área comercial que trataba de meter publicidad, ¿no es cierto? Y Claro. estaba bien porque eso financiaba el diario, y un contenido periodístico que quería que después de las 4 de la tarde no le metieran publicidad porque ya tenía las páginas medio armadas y avanzadas. No entiendo. Y siempre los auspicios llegan últimamente, era muy bien recibido, obviamente, por los dueños del diario, Exacto. porque eso financiaba después poder pagarle al equipo periodístico y a todo el mundo. Entonces era, bueno, y eso no se entendía. El periodista se decía, oye, pero ¿cómo me levantaron mi página y todo mi esfuerzo? Y el comercial decía, el periodista no entiende nada, nosotros le estamos pagando el sueldo. Al final, y no era así, porque al final ambos se pagan el sueldo, Es una- porque un buen contenido genera que eso sea Absolutamente. vendible y que eso pueda ser comerciable. Y el que haya buenos vendedores que hagan la pega también hace que un diario pueda sostenerse. O sea, hay diarios y hay grandes ejemplos de diarios muy buenos periodísticamente, escritos por periodistas para periodistas y que fracasaron por no tener una mirada un poquito más comercial también. Entonces me di cuenta que había algo que no cuadraba. Y cuando yo estaba en la universidad siempre trataba de pelear harto con los profes y con la autoridad de la universidad porque daban ramos optativos y me daban muchos ramos de historia, de ciencias, de esas cosas. ¿Ya? Pero los optativos no habían optativos comerciales. Yo quería tomar ramos de ingeniería comercial como optativo. Cacho. Y me decían que no. Entonces en esa época hice dos cosas. Lo primero que hice fue meterme a estudiar un diplomado en economía. ¿Ya? Había un convenio con Estrategia que salía a mitad de precio, el diplomado en economía con la FEN en la Universidad de Chile. Qué buena. Ahí tuve profesora Felipe Morandé, Ante Contreras, hartos próceres. Incluso Franco Parisi. Cacha. Era profesor ahí, nos hacía clase. Lo pasé bien, aprendí y me enfoqué hacia otra área. Y de repente veo un aviso en el diario que decía, se busca periodista o ingeniero comercial. Y dije, esto están buscando esto mismo, Tal cual. seguramente. Y era para la Radio Agricultura, una radio amiga. Y justo te estabas perfilando en Me ese estaba camino. perfilando. Y era para hacerme cargo de las filiales regionales de la radio, que en esa época tenían filiales en Los Ángeles, una filial grande que le iba muy bien, en La Serena, en Valparaíso, que le iba bastante bien y que era grande también, y en Temuco. Y me tocó hacerme cargo durante 4 años de esas filiales. Qué buena. Y la gracia es que hacía periodismo, o sea, en el fondo estaba a cargo de la programación global, respondía por la programación, respondía por la parte comercial, por la parte financiera, por la última línea, Genial. por el personal, todo. Estaba a cargo de esas 4 filiales en su visión global. Entonces aprendí, pero muchísimo. Hasta leer los números financieros y los balances, etcétera, y proyectar el año, hacer mi presupuesto. Genial. Me di cuenta que los presupuestos se veían a nivel central, por ejemplo, y no se veían con una visión de lo que estaba pasando en cada región, entonces fue haciendo presupuesto región por región, y los números empezaron a calzar perfecto al año siguiente, entonces claro. ya, lo estamos haciendo bien. Qué buena. Y ahí me di cuenta que tenía algunas falencias todavía metodológicas y me metí a estudiar un MBA. Y eso también me ayudó muchísimo. Ahora, ¿cómo llegamos al periodismo agrícola después de este paso largo? Bueno, ahí había directorios, en cada región había un directorio que estaba que estaba conformado por conspicuos agricultores de cada región donde estaba la radio. Perfecto. En esa época, esto ya no existe este esquema. Y en el fondo me iba vinculando con los agricultores y nos fuimos conociendo y fui conociendo un poquito la dinámica de ellos. Ah, qué bueno. Dado que la radio agricultura era radio de los agricultores, sigue siendo de la SNA, de la Asociación Nacional de Agricultura. Exacto, exacto. Entonces, eso me produjo un acercamiento y el año 2010 asume el gobierno el presidente Piñera y en ese momento un amigo que está ingresando al gobierno, gran amigo, que le mando un abrazo, Vicente Núñez se llama, me llama y me dice, Francisco, ¿y si sale presidente Piñera? Porque ya había pasado primera vuelta y todo, o sea, ¿estarías dispuesto a colaborar? Y yo le dije, ¿cómo voy a decir que no? Por supuesto que sí. Bueno, ¿y cuáles son tus condiciones? Las mismas tuyas, le dije. ¿Cuánto querías ganar? Lo mismo tuyo. No, entonces le dije, oye, no, sí, feliz de la vida. Empezaron a surgir opciones desde el lado de las comunicaciones, o sea, jefatura de comunicaciones, direcciones de comunicaciones, ministerio,
y no me convencían mucho. Ya. Jefatura de gabinetes de ministros, cosas de ese tipo. Es que muchas veces las cualidades de un periodista son bien vistas y no me convencían demasiado. Hasta que un día me llamó el subsecretario de Agricultura, que estaba recién nombrado, Perfecto. y me dice, oye, Francisco, yo te ubico, tengo tu currículum acá, alguna vez conversamos hace como 10 años, se acordaba de mí, y me dice, oye, conversemos porque me interesa que te hagas cargo de un servicio del Ministerio de Agricultura que es la parte de comunicación agrícola y comunicación rural. Ah, qué buena. Y ahí está el primer clic. Se llama FUCOA, la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro del Ministerio de Agricultura. Genial. Que hace comunicaciones, hace un poco de marketing también, se encarga de las ferias del ministerio, los eventos, hace comunicaciones y las pone a disposición del servicio, los servicios del ministerio, tiene podcasts radiales, tiene programas que salen como por 60 radios en todo Chile, Wow. tiene una revista que se llama Chile Rural, un programa radial que se llama Chile Rural, una revista que se llama Chile Agrícola, etcétera. O sea, tomaste esa pega. Y tomé esa pega a la dirección de Foucault y la gocé, estaba ahí pero pintado para eso. Genial. Y la gocé y ahí no me alejé más del sector agrícola. Buenísimo. ¿Y ahí estuviste el periodo completo de Tuve los pega? 4 años, sí, Ya. sí, sobreviviendo. No, lo disfruté, fue una pega que gocé, que disfruté muchísimo. Y siendo que tú venías ahí mucho del mundo diario y aparte como tu educación o complementación entre lo periodístico y lo económico, ¿cómo fue trabajar desde adentro como de una entidad estatal? Siendo que siempre se habla mucho del tema de la un poco ineficiencia, no sé cómo lo viste tú desde adentro. Es que no fue ineficiente porque, a ver, de partida en la época nuestra lo que hicimos en Foucault fue bien bonito porque contratamos a gente, trajimos gente nueva, o sea, había un equipo más administrativo, pero que era liviano, por lo tanto no era una estructura pesada en este caso, y ellos se mantuvieron. Y los periodistas probablemente tal, casi todos eran muy de confianza en la gestión anterior, renunciaron rápidamente. Y llegaron, y fui trayendo periodistas de regiones, gente que yo conocía. Y eso generó una impronta de trabajo, era gente súper aperrada. Perfecto. Súper aperrada, la mayoría que venían de Valparaíso, algunos, etcétera. De Valparaíso llegaron varios, y que venían o de Radio Bio Bio, o de la misma agricultura. Gente que me fueron recomendando y otros que yo había conocido en el ejercicio de mi pega. Pura gente joven, muy aperrado. Fui trayendo gente para el área cultural también, que era muy importante dentro de Foucault. Teníamos un concurso de cuentos rurales súper bonito por todo Chile. Bueno. Y bueno, y toda esa gente, gran parte de ellos están hasta el día de hoy. Cacha. Cosa que es muy bonito, han pasado 15 años, han pasado Absolutamente. 4 gobiernos distintos, de distintos colores políticos, y todos han continuado. Entonces, o casi todos. Claro. O sea, todos los que son los más periodistas, los periodistas probablemente tal, todos se quedaron. O sea, era gente muy buena. Qué Y eso me llenó de satisfacción y fue un año súper bonito. Comunicamos algo harto hacia el mundo agrícola y cuando salí de ahí yo creía que me lo sabía todo sobre el mundo agrícola. Terminó gobierno, el director era como de confianza y por supuesto tenían que traer un director nuevo. Claro. Una directora llegó en este caso, hicimos el traspaso súper bien y todo. El ministro nuevo nos felicitó, fue un caballero y súper bien. Y salimos ahí y yo dije, oye, ¿qué hago ahora? Entonces, y en ese momento se me ocurrió de haber estado buscando 1 o 2 meses pega ¿Ya? y me aburrí demasiado porque estaba acostumbrado a un ritmo 24/7, igual Claro. que ponía Piñera No, absolutamente. a todo su equipo. Entonces dije, me va a aburrir aquí demasiado, no estoy para buscar pega, así que dije, mientras tanto voy a tratar de hacer consultoría, armar como una gestora de comunicaciones. Y empecé a armar Comunicagro, le puse nombre al tiro, Comunicagro, como un nombre compuesto, con una sola A. Exacto. ¿Ah? Buenísimo. Y que era una consultora, hasta el día de hoy somos, digamos, 11 años, una agencia de comunicaciones pensada en el sector agrícola. Perfecto. Ese Foucault que yo había estado en el sector público y dije, bueno, ¿y por qué no existe algo parecido en el sector privado donde asesoremos a empresas, a instituciones, a gremios en cómo gestionar sus comunicaciones de manera moderna y adecuada? Y cuando lanzaste esta consultora, ¿te diste cuenta de que había una falta de comunicación entre el mundo agrícola más privado, ya que venía ahí del mundo público lo agrícola? Absolutamente. Había una falta de conciencia, todavía lo hay un poco, pero ahora ha cambiado bastante y bastante más conciencia. Pero en esa época era una falta de conciencia total, era como venir naciendo comunicacionalmente. Ya. No había conciencia de la necesidad de la comunicación en el sector agrícola, de comunicarle a la gente, Exacto. de que era importante mostrar lo que se estaba haciendo.
estos podcasts que hay hoy en día como este, o estos mismos videos cortitos por Instagram, El Agro No Para, que hace Antonio Walker desde el campo, por Exacto. ejemplo. Ese tipo de cosas no existían. No existía esa comunicación directa agricultor-persona, ni tampoco mediada por medio, salvo la revista El Campo, que era lo más tradicional, Claro. y la revista Mundo Agro y la Red Agrícola, que estaban partiendo. Perfecto. Era lo que había, pero no había más que eso. Y periodismo casi cero, porque las revistas eran más de columnas de opinión de especialistas que hablaban, pero poco periodismo tampoco. Claro. Entonces, había un espacio ahí, uno para hacer comunicación agrícola y otro para empezar a asesorar a los medios en cómo relacionarse con sus stakeholders, con Maravilloso. sus grupos de interés, con sus comunidades. Tú le decís stakeholders al agricultor, te dice que esa cuestión ¿De qué habla en estás castellano. Es divertido porque salen a exportar estos gallos, salen a exportar al mundo y hablan en inglés. Y si uno habla inglés, te menosprecian, ellos mismos. Pero si acá en Chile llegáis al campo y le decís stakeholders, te dicen, stakeholders. Y se ríen de ti, entonces son bien divertidos los agricultores. Saludos a ellos. Bueno, entonces y en ese momento dijimos, aquí hay un espacio. Hay un espacio además, las grandes agencias de comunicaciones, como que lo veían un poquito menos a los agricultores, porque como ellos no sentían la necesidad, si le ofrecían servicios comunicacionales, los números que ellos le cobraban, estas agencias los veían como inalcanzables. Entonces se asustaban las empresas o los gremios agrícolas. O por otro lado accedían, si no, a alguna agencia de comunicaciones generalistas, pero muy chiquititas, que no tenían especialización. Entonces, como nosotros éramos especializados en agricultura, yo ya me había especializado unos años, Exacto. y a 4 años en eso nos metíamos muy bien. Bueno, así estamos hasta el día de hoy, ya llevamos 15 años en especialización en vez de 4. Maravilloso. Qué buena. Y con un equipo bueno, ahí trabajo con Dinko Kuchanovic, que es un periodista muy, muy avesado, también senior como yo, que tiene una característica de mucho más simpático, entonces los clientes lo aman. Genial, genial. Siempre hay que tener el policía bueno, el policía malo, las noticias malas las doy el cliente y yo. Y Dinko, gran amigo, y DJ también en la batuta. Ah, genial. Le mando un gran saludo a Dinko, gran partner ahí de trabajo y gran amigo. Nos hicimos amigos antes de trabajar juntos, que es una buena receta también para tener, para sobrevivir 8 o 9 años como trabajando juntos. Y es que partimos siendo amigos antes de trabajar juntos y nos fue súper bien. ¿Y cuál fue la respuesta que recibiste al final? Porque si notaste que no había una conciencia inicial. Conciencia de comunicación, que estoy muy de acuerdo contigo, siento que hasta el día de hoy, siendo que se han hecho hartas cosas, pero sigue siendo un poco que la gente común no tiene idea qué pasa con la agricultura chilena y siendo que somos tan potentes e importantes a nivel mundial en muchas áreas. Sí, falta mucho de esa conciencia y costaba, era como una especie de apostolado inicialmente. Yo me di cuenta, por ejemplo, que las reuniones de gestión comercial, yo hacía mucho contacto comercial para presentarme y no iba pésimo, nadie nos pescaba. Y me di cuenta que una vez que tuvimos el primer cliente, que fue una asociación gremial, Chile Bio, también le mando saludos, buenos amigos. Tuvimos 8 años trabajando con ellos. Cuando ellos fueron nuestro primer cliente, pasó que nos aferramos a ese cliente como Jerry Maguire, creo que era, o no, la película que se aferraba a un boxeador. Tal cual. Y era un entrenador del boxeador, pero él no tenía mucho prestigio, nadie lo pescaba. Y se aferra a ese boxeador y de ahí surge y le va increíble. Nosotros hicimos ese mismo método, nos aferramos a nuestro primer cliente, lo entregamos todo por él. Y eso hizo que ese primer cliente después nos recomendara con la asociación de vivero. Trabajamos 4 o 5 años con la asociación de vivero. Estaba de presidente en esa época Jorge Valenzuela de la asociación de viveros de Chile, y Jorge pasó a ser presidente de Fede Fruta. Nos dijo, ayúdame en Fede Fruta, y empezamos a asesorarlo externamente también en Fede Fruta. Genial. Y así hasta el día de hoy. Después entonces Frutícola, apareció una frutícola por ahí en la que estuvimos asesorando, la agrícola Rosales en el norte, lo estuvimos asesorando en la 4ª región. Después ya apareció un arandanero, estuvimos trabajando con unos arandaneros del Ñuble, también le mando salud ahí. Entonces, la verdad que y empezaron a aparecer empresas y gremios que se empezaron a ver que esto había que profesionalizar la parte comunicacional y que está en el core del negocio. Buenísimo. Una de las cosas que incluso proponemos y que yo siempre les digo, mira, aquí son clave los vínculos, tener vínculos virtuosos, agradables
con la comunidad, con tu entorno, con la sociedad, con tu regulador, con la autoridad. O sea, hay una serie de ámbitos en el que debe ser conocido el sector y debe entenderse para que funcione. Es verdad. Y para eso hay que relacionarse y vincularse no desde la desconfianza, sino que desde la amistad, de la buena onda y desde el conocimiento, desde la ciencia, del conocer. Y ahí nosotros estamos para ayudar, para facilitar, para contar en fácil cosas que son complejas. Totalmente de acuerdo contigo, Francisco. Voy a saludar. Ya regresa la conversación del Diario Agrícola. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Ya estamos de vuelta para seguir conociendo las historias que mueven la agricultura chilena en La Conversación del Diario Agrícola. ¿Ustedes me dicen? Estamos. Ya. Volvemos al segundo bloque de La Conversación del Diario Agrícola. Estamos con Francisco Contardo, periodista especializado en el mundo agrícola. Y al terminar el bloque anterior estábamos hablando de la conexión o la falta de conexión que hay con el mundo, si se puede decir, que no está relacionado con el mundo agrícola, con el común de la gente, y cómo falta todavía harto para que la gente se informe y entienda de lo importante que somos como Chile para el mundo, en cuanto a tecnología, en cuanto a profesionales, en cuanto a todo lo que exportamos. Y estamos hablando de la importancia que tiene eso, y ahí coincido muy directo contigo en el tema de cómo vincularse con la comunidad para que entiendan y puedan aprender acerca de todo lo que se está haciendo en el mundo agrícola. Absolutamente, súper importante. Bueno, hay características especiales. Chile es un país que ha sido agrícola tradicionalmente, o sea, nuestra independencia, los padres de la patria eran agricultores muchas veces o familias de agricultores, hasta el día de hoy. Entonces, hay grandes regiones en nuestro país que son netamente agrícolas. Cuando uno piensa en la región del Maule, piensa en agricultura. Cuando piensa en la región de O'Higgins, piensa en la agricultura. Cuando piensa en la región del Ñuble, piensa en agricultura. Cuando uno va a la región de la Araucanía, piensa en cultivos tradicionales. Y hoy en día también la fruticultura, que era lo que distinguía más las regiones más del centro. La horticultura, que está acá en la región metropolitana. Exacto. Fuertemente también. Entonces, por lo tanto, la agricultura está muy... Cuando uno va a La Serena, Coquimbo, las papayas eran súper tradicionales. Hoy en día los cítricos, los paltos, etcétera. Entonces, la verdad que son regiones... Uno empieza a repasar y casi todo el país está cubierto de zonas agrícolas y zonas agrícolas relevantes. Ahora, no obstante, es un país que no es extensivo en agricultura, sino que es intensivo. O sea, que y por lo tanto se desarrolla mucha tecnología para producir bien, para no perder ni un poco de la producción, que no haya merma, producir de buena calidad, salir al mundo, exportar en primer nivel, producir la mayor cantidad de fruta, la mayor cantidad de hortalizas, la mayor cantidad de legumbres en la menor cantidad de terreno. Exacto. Porque no es como en Argentina, que existe una gran cantidad de terreno. Pero cuando uno compara países como Argentina, como Brasil, el propio Estados Unidos, que son más graneros en general, claro, pero no significa que necesariamente sean más diversos desde el punto de vista agrícola. Pero Brasil quizás es diverso. Pero Argentina hoy en día es bastante monoproducto, tiene pocos productos. Es cierto. Pero son países que tienen en su ADN la agricultura. Y comunicacionalmente así lo han expresado. Por ejemplo, si uno ve las asociaciones de agricultores en Chile y en Argentina y en Colombia y en Brasil, la asociación de agricultores más antigua, o la Federación de Agricultores, Asociación de Asociaciones, claro, más antigua en Latinoamérica, es la SNA en Chile. Wow, no tenía idea. Sin embargo, cuando uno ve asociaciones de comunicadores o periodistas agroalimentarios, agrícolas y alimentarios, ayer la CAPA, que es la Asociación de Periodistas de Argentina, ¿sabes cuántos años cumplió? 70. Cacho. Wow. O sea, surgieron los periodistas en el mundo de las primeras escuelas, facultades de periodismo, y en Argentina ya había CAPA.
Bueno, tiene todo el sentido del mundo igual, ¿o Sí, no? Porque la agricultura exactamente. viene de bien atrás, entonces como que se relaciona... En Chile, ¿sabes cuánto lleva la Asociación de Periodistas Agrícolas? ¿Cuánto ya? Partió como una red y después se transformó en una asociación, pero desde que partió como red, 8 años que la fundamos nosotros Claro. con otros periodistas. Yo soy presidente de la asociación. Ah, genial. Llevamos 8 años. Le aprovecho a mandar saludos que nos vean en Argentina y nos escucha de Argentina en la gente capa. Eso. La presidenta Nanette Giovanelli, gran amiga. Alberto Rossi también, gran amigo también, que es de la IFAC, de la Federación Internacional, el expresidente Carlos Cursi, el anterior presidente, ahora está con muchas responsabilidades también trabajando ahí en los medios públicos, medios de comunicación públicos ahí a cargo. Le mando un gran saludo también a Carlos Cursi. Periodistas con los que me he ido formando y generando vínculos también para tratar de traspasar a Chile esa cultura de comunicación agroalimentaria que existe en otros países de Latinoamérica y el mundo. Hay una Federación Internacional de Periodistas Agrícolas, la IFAG, que he tenido la suerte también de ir a congresos internacionales de IFAG en Dinamarca, en Argentina, ahora en el verano vamos a ir, no en el verano, sino en marzo, terminando el verano vamos a ir a una delegación de 5 periodistas chilenos a un encuentro de IFAG que se va a hacer por primera vez en Brasil, Ay, qué bueno. cerca de Sao Paulo, y vamos a recorrer finca, a Embrapa, que es la institución pública de investigación más grande del mundo prácticamente en agricultura, que la tienen los brasileños. Vamos a ir a recorrer cítricos también, a comparar un poco lo que hacen ellos versus lo que hacen nosotros. Están combatiendo, allá en los cítricos hay un serio problema también con algunas plagas, ¿Ya? que las que están combatiendo fuerte allá y posiblemente esas plagas lleguen acá, hay que tener claro de qué se trata. Exacto. Entonces nos estamos preocupando mucho de capacitarnos y eso se genera a través de estas redes internacionales con asociaciones en que los periodistas agrícolas nos capacitemos, crezcamos, etcétera. Fue algo que sucede mucho entre colegas y periodistas, que tú estás 2 años en un sector y te cambias. Así como yo en su momento de economía Claro. pasé a la gestión de medios y de la gestión de medios pasé al periodismo agrícola y a la comunicación agrícola. Tú vas pasando, hay muchos que pasan de medio y se van de medio a una agencia de comunicaciones generalista y no vuelven nunca más al medio, o no vuelven nunca más a esa especialidad. ¿Ah? Y eso genera un problema porque no se van capacitando, no se van quedando en un sector y especializándose más tiempo. Claro. Entonces estamos hartos trabajando ahí con los periodistas agrícolas para que se queden en el sector, para que se especialicen. Una crítica que muchas veces hacen los dirigentes y los agricultores es que, bueno, prefiero no comunicar porque me da susto. Pues creo que no me van a entender, van a explicar mal lo que yo dije, no hacer explicar lo que es un porte todo ese tipo de cosas. Claro. Y se asustan prefieren no comunicarlo antes de que no se comunique acertadamente. Ah, te entiendo. No me imaginaba que eso podría ser un problema. Sí. Qué interesante saber cómo es. Entonces, por eso Sí. es clave como capacitarse, Absolutamente. aprender, capacitar. A mí me pasa que como periodista tengo una premisa y que, bueno, en los programas que hago de radio también, que junto en paralelo a Comunicadro, Claro. empecé a conducir programas de radio. Perfecto. Conduje el agro, después gestionando el agua, estuve 5 años en el agro, después 4 años haciendo gestionando el agua. Esto es la radio agricultura. Sí. Después hicimos un año, invité a la radio a conducir conmigo a la María Emilia Undurraga, que había sido ministra de Agricultura. Tal cual. Hicimos Chile Alimenta Sostenible, un programa orientado a la sostenibilidad, un tema en que tenemos harta sintonía fina con ella. Y que fue una gran experiencia, otra persona a la que le mando saludos. Y después de eso decidimos venirnos para acá a la Metro y empezamos a hacer en la Metro también este nuevo programa que se llama Ecosistema AgriFoodTech, que es un programa hecho a la medida de lo que me gusta, claramente entrevistando emprendedores, Genial. innovadores, startups, gente que está produciendo innovación, está produciendo nuevas tecnologías para el sector, para grandes, pequeños, medianos agricultores. Da lo mismo para quien, la idea es que propongan nuevas soluciones y que sean efectivas. ¿Y desde Chile para el mundo? Y desde Chile para el mundo. Ya, perfecto. Uno ve emprendedores, innovadores que están saliendo rápidamente, han estado, prueban acá, les va muy bien, y después de que funcionó acá su solución, salen a México, salen a Perú, salen a California, salen también últimamente a Colombia. Genial. Por ejemplo, soluciones hídricas están funcionando muy bien para el riego. Buenísimo. Como aquí hubo más sequías, se desarrollaron en los últimos 15, 20 años fuertemente las soluciones en materia de riego. Todo lo que es sensores y por otro lado mediciones de caudales, Chile es súper líder.
tanto extrapredial como intrapredial, o sea, dentro del predio como hacia afuera. Como hacia afuera. Y sobre todo que acá en Chile, bueno, la agricultura en general siempre ha sido un área muy tradicional. Entonces, me imagino que falta mucho todavía en meterle tecnología, en meter gestión, en meter tecnología y generalmente los productores son un poco reacios a hacer un cambio en lo que vienen haciendo hace 30, 40 años. Uh-huh. Uno piensa eso, pero hoy en día ya hay una generación que ya no es tan reacia. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Uno siempre se imagina agricultor y se imagina un señor mayor, con muchas canas. Mayor que yo, que ya soy viejo, imagínate. A mí me pasaba que hasta hace como 2 años atrás me miraban los dirigentes agrícolas como el cabro joven, ahora ya no ya. Pero hasta hace como 2 Pasaste años la otra pasé la barrera. Claro. Pasé la barrera, qué bueno. Pero era un tema, y en otros sectores no. Claro. En otros sectores para nada. Y hoy en día ya está cambiando eso en el sentido de que hay una generación, los hijos de los dueños de los campos de hace 10 años o 5 años, ellos mismos ya están valorando el jubilarse. Antes el agricultor no jubilaba jamás. Exacto. Entonces ahora están valorando un estilo de vida, están aprendiendo de sus hijos más millennials, que dejan tiempo para el esparcimiento, para el deporte, para todo esto, quieren vivir una vida como bien coherente. Y los mismos papás están dando ese espacio. Le están dando el espacio a la nueva generación de poder follarse un tiempo, 4 o 5 años en alguna gerencia, aprendiendo el campo. Y ese nuevo tomador de decisión, que es el hijo del dueño original, o el nieto del dueño original, o quien sea, el que está tomando la posta, al momento que la toma, ya está muy abierto a las nuevas tecnologías. A las nuevas tecnologías. Y ya pudo aplicarlas, ya le dieron espacio para que las aplicara y para que él implementara y él convenciera al papá cuando era más joven. O sea, cuando era veinteañero, ya convenció al papá de que pusiera unos sensores. Exacto. Ya convenció al papá de que midiera y que usara una plataforma que iba a ver en el celular, no sé, todo lo que pasaba en el campo, y el viejo aprendió y quedó alucinado. Genial. Entonces, por lo tanto, ya ese cabrón ahora ya tiene 35, toma una gerencia o subgerencia o gerencia general o gerencia de un área y ya empieza a hacer traspaso dentro del campo, del agrícola, y funciona. Y funciona bien y está entrando fuerte Entonces uno puede decir, hace 4 años me tocó haber estado en un congreso agrícola en Dinamarca, y nos pasearon de periodista agrícola y nos hicieron tour por la mejor tecnología que hay en Dinamarca en el sector frutícola, hortaliza, en lo que tenían ellos. E innovación y sustentabilidad. El único que estaba más potente era en la sostenibilidad, en ese momento. Ahora yo te diría que Chile ahora ya se ha equiparado bastante. Pero porque Dinamarca es líder sostenible a nivel mundial. O sea, ellos aplicaron que querían la agricultura, tenía que ser sostenible hace 30 años. Claro, tuvieron visión de largo plazo. Visión de largo plazo. Pero en tecnología no vi nada que me sorprendiera, pero nada, cero. Entiendo. O sea, en el fondo, y no he visto nunca en otro lugar, en otro país, cosas que me sorprendan en tecnología agrícola muy poco, grandes maquinarias y cosas así, claro, que acá no son muy utilizables tampoco, más al sur puede ser en por grandes un tema cultivos. de extensión de los Exactamente. cultivos, claro. Pero para fruticultura, por ejemplo, no tenemos nada que envidiarle a absolutamente nadie. Sí, si bien como tú dices, es verdad que en cuanto a tecnología profesional estamos top mundial, absolutamente estoy de acuerdo, también conozco harto el mundo agrícola. Me pasa un poco que, a pesar de que sí, hay hartos hijos que han tomado la posta del campo familiar o ir un poquito más allá, integrar tecnología, también pasa mucho, en otros casos, yo te diría en la gran mayoría, que el hijo no se interesa para nada por el campo y se va por otro lado y se viene a la ciudad. ¿Qué crees tú que va a pasar con eso? ¿Cómo ves eso a futuro acá en Chile? Que la gracia es que va a volver, pero de su área. Entiendo. Por ejemplo, conozco un agricultor relevante hoy en día. Su familia era agricultora, a él no le interesaba. Él se metió a estudiar marketing. Creo que estudió comercial o algo así, marketing. Ya. Llegó a ser gerente de marketing de Puma acá en Chile. Y su papá y su mamá en un lapso de 2 años lamentablemente fallecieron. Ya. Entonces, y de esa desgracia, él le llevó a hacerse cargo del campo. Y lo hace increíble. Genial.
Genial. Aplicó todos los conceptos que venían de campo de arándano, ha sido capaz de reconvertirse en años complejos arándanos, también de tener manzanos, otros frutos. Lidera en la zona en que está el combate de la aloesia, que es justamente esta polilla que ataca fuertemente a los arándanos. Exacto. La polilla de la vid. Y en Chile es el único país casi en el mundo en que la vid convive con el arándano. Tal cual. Y entonces empezó a hacer pebre los arándanos, esto hace una década atrás, década y media. Bueno, él ha hecho todo un plan dentro de las comunidades vecinas para ir controlando también con las comunidades, con los sectores urbanos cercanos, la polilla, etcétera. O sea, un gran líder que ha hecho muchas cosas buenas por su negocio. Y no por su negocio y la comunidad. Y proviene de un sector distinto y regresó. O sea, una segunda o tercera generación que no había visto atractivo en el campo. La vida lo llevó por obligación, asumió una obligación familiar de tener que volver y hacerse cargo por el fallecimiento de sus padres. Y lo hace muy bien, y posteriormente, pero sabe también que tiene que buscar asesores, entonces trabaja también con un gerente, el dueño propietario, pero yo un gerente profesional agrónomo, ¿eh? O sea, tampoco es que se las sepa todas, ¿eh? Yo creo que es una enseñanza. Y lo otro que nos ve muy fuertemente, que lo vemos mucho en el ecosistema AgriFood, que en este programa que tenemos acá en la Metro, hemos entrevistado muchos informáticos, por ejemplo, o hemos entrevistado muchos ingenieros civiles también. ¿Y qué pasa? Cuando partimos con Comunicagro, hago el nexo con mis dos pegas entre los programas de radio, comunicar, y periodismo, y la agencia de comunicaciones, que es periodismo comunicación agrícola, ¿no es cierto? En Comunicagro nos dimos cuenta y teníamos un tema con los clientes que tomábamos, me acuerdo, hace 6, 7 años. Tomábamos clientes que tenían un problema, que eran ingenieros comerciales, y los agrónomos, y especialmente esta generación de los papás, no los validaban. Entonces llevaban un producto y le decían, oye, ¿y tú dónde estudiaste agronomía? ¿En la Chile, en la Católica, en la Utalca? ¿Dónde estudiaste? ¿En la Católica del Paraíso? ¿Dónde? O en la escuela de agronomía más famosa, en la Austral, si eran más del sur, en la UConce. Entonces les decían, no, si yo soy ingeniero civil. De la Chile, de la Católica, de los Andes, de la Portales. Entonces, cambio fuera Next. O sea, no lo pesca, y cachan que el viejo se desconectaba y no lo pescaba más. Claro. ¿Ah? Entonces, bueno, y nosotros trabajábamos en esa línea, empezamos a trabajar y agarramos un nicho de negocio que tuvimos varios buenos clientes, te diría hace 5 o 6 años atrás. Después ha sido menos porque ya se generó la conciencia, pero en esa época, hace unos años atrás, como está este problema, una de las cosas que empezamos a trabajar es ayudarlos a vincularse y a salirse de eso y a generar confianza a través de la comunicación, a través de un buen plan de medios, de llevarlos a entrevistas, medios de comunicación, pudieran explayarse, pudieran contar su producto, las validaciones técnicas que tenían. Exacto. O científicas que tenían, y de esa manera soslayar o traspasar esa barrera que es general, que no fueran profesionales de lo agrícola, y que gente que proviene de otros rubros les puede llevar soluciones a lo agrícola. En la medida que sean capaces de un tema en que el campo tiene que abrirle las puertas para hacer pruebas de campo. Pero si no, alguien que proviene de la ingeniería informática o de la ingeniería civil nunca puede probar su producto si nadie les abre las puertas. Entonces hay un tema que en la primera etapa muchas veces ellos entregan su producto medio gratis o muy barato para hacer pruebas de campo. Exacto. Y una vez probado ya empiezan a cobrar, etcétera. Es una práctica muy, muy común. Y el comunicar en medios, me acuerdo alguna vez cuando llegaron la gente de lo que hoy en día es Bird Chile, que son bastante grandes y generan soluciones en nanoburbujas, también tenían lo primero que trajeron a Chile, Bird Chile, como innovación, que era un ingeniero civil y un comercial originalmente. Lo primero que trajeron fue una cosa que le llamamos nosotros el espantapájaro láser, que fue un concepto marquetero que le pusimos, espantapájaro, pero era un láser que se movía dentro del campo de manera irregular, muy poco visible, casi invisible para el ojo humano, pero para las aves era como que un brazo lo iba a pegar o algo. Entonces se iban y así no se comían los zorzales de la cereza, que es un problema de verdad, una merma entre el 10 y el 15% a veces la producción, de toda la producción en un campo puede ser solamente, porque justo en el periodo en que ya está rojita, así lista dulcecida, llegan los pájaros en la tarde y la picotean y adiós China. Claro. Entonces era clave. Bueno, y entraron en la industria cerecera con todo, y después ya eran un segundo, y todo esto gracias a las comunicaciones. Me acuerdo una portada de LUN que sale una página completa así, y salían los zorzales ¿cómo era?
el espantapájaro láser que tiene loco a los zorzales, decía. Ese es el titular. Y sacamos titular en LUM. Qué bueno. Entonces, todo eso fue generando confianza en el caso de ellos y les fue súper bien después. Y hoy en día son un grupo, se llaman Grupo Leo, o sea, un grupo que tiene muchas soluciones. Exacto. En esa época eran dos jóvenes pidiéndonos y diciéndonos cómo lo hacemos para que nos pesquen, básicamente. Claro, porque tenemos un producto súper bueno, pero al final no nos pesca. Pero desde la claro, necesitamos comunicar esto y que nos crean, porque Exacto. es de verdad mi producto, o sea, está validado. En Holanda la rompe, un producto cual. holandés, la rompe, tengo 1000 videos, 1000 imágenes funcionando en campo, entonces necesito que me pesquen. Y funciona. Funciona. Entonces la importancia de vincularse, de comunicar, de relacionarse en el agro. Buenísimo, buenísimo. Seguimos conversando con Francisco Contardo, periodista especialista en el mundo agrícola, agroalimentario. Francisco, quería, después de que nos hayas contado toda esta historia desde que partiste como periodista enfocado en la economía, hiciste un MBA, después te pasaste al mundo agrícola, estuviste trabajando incluso para el mundo público, donde ahí me contabas que tu fortaleza fue armar equipos muy buenos, que incluso hay gente que hasta el día de hoy sigue trabajando ahí, y luego con tu consultora, me parece una tremenda historia laboral, profesional, donde lograste hacer un montón de cosas, lo cual me imagino que sacaste un montón de aprendizaje y lecciones, y quizás podéis compartir con nosotros un poco de toda esta experiencia que has aprendido. Sí. Bueno, es profunda la pregunta. Yo creo que uno tiene que, cuando tiene una meta y tiene ganas de hacer algo y lo ve, tiene que perseverar. Siempre hay que perseverar y va a encontrar barreras, brechas. Siempre el de al lado tiene un negocio mejor. Siempre hay una frase muy de campo y siempre el de al lado se tira los peos más fuertes. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas juntas con amigos y hablan de miles de millones y dólares, todo en dólares. Y yo me aburría porque claramente nuestro negocio no va para eso. No son miles de millones de dólares. Pero cuando los veía hablando había mucho vacío muchas veces, muchos amigos. Pues no me hablaban de su pega, me hablaban de las lucas que obtenían con la pega. Solo era la lucas. Ya. Pero el único apasionado al que le gustaba, uno de los pocos que realmente le gustaba lo que hacía era yo. Una vez también un amigo me dijo, oye, yo llevo mucho tiempo trabajando en este lugar, en un banco. Me da la raja, he logrado los mayores éxitos, pero la verdad te envidio, Francisco. ¿Y por qué te envidio? Pero ¿cómo me vas a envidiar? Te da la raja. Entonces tenés casa en la playa. ¿Qué sí? Yo le decía, no, porque tú vibráis con lo que hacís, se nota. Disfrutáis con lo que hacís, lo contáis, lo transmitís. Entonces le decía, no, es que eso porque soy comunicador. Entonces me decía, no, porque no por ser comunicador te brillan los ojos cuando habláis de lo que te gusta y lo que hacís. Es cierto. Entonces tu pega es parte importante de tu vida y te hace feliz. Infidencia. Yo hace 10 años me enfermé, tengo una enfermedad que saben varios acá saben, yo tengo Parkinson. Tengo Parkinson. Entonces eso hace que de repente se me traen algunas palabras, me traen algunas letras, cosas complejas para comunicador. Y antes temblaba, tenía rigidez. Y me operaron afuera y me hicieron una operación en Barcelona. Yeah. Que entre puros amigos, gracias a tener amigos, me mandaron a Barcelona. Yo no pagué ni uno. Y me hicieron esta operación y me fue muy bien. Y gracias a eso hoy en día ni se nota casi que tengo Parkinson. De hecho. Pero quienes vieron mi programa anterior en otra radio amiga, veían que yo me movía así erráticamente. Yeah. Entonces, y uno dice, ¿eso es una barrera? No es una barrera, la barrera se la pone uno. Al final también es otro mensaje que yo daría. No hay imposibles, no hay imposibles. Uno puede tener una enfermedad, algo que parece invalidante, porque es una enfermedad crónica que la voy a llevar siempre, independiente del buen tratamiento que tengo hoy en día. Claro. Tengo un tratamiento de lujo súper bueno, algo que tengo que agradecer. Y lo bien que estoy, algo que tengo que agradecer, porque yo pensé, hace 5 años atrás, yo pensaba aquí no hay vuelta, no tengo tratamiento, y voy cada vez declinando. Ya no estoy declinando, estoy parejito. O sea, lo que ya bajé, lo bajé, pero hay cosas que recuperé y mejoré. Genial. Entonces la raja. Entonces saber agradecer eso, pero también cuando estáis mal físicamente, saber que no es barrera para trabajar y seguir tus sueños. No irte a la cama en el fondo, porque te da lata, porque no querís despertarte o porque te duele levantarte, que son cosas que pasan con muchas enfermedades y con muchas cosas físicas.
Porque cuando tenés un trabajo que te gusta, que te atrae, tú decís, no, pues me voy a levantar. Aunque me cueste, aunque me duelan los huesos, yo me levanto porque la pega es muy entretenida, porque tengo algo entretenido que hacer, porque tengo una motivación, o porque mi familia es la raja, porque mis hijos, hay motivaciones. Exacto. Yo tengo motivaciones, tengo una señora increíble que me apoya, que me apaña, tengo hijos fantásticos, inteligentes, que Dios me regaló, y amigos increíbles, un trabajo increíble donde además estoy lleno de amigos y la gente me quiere. ¿Qué más quiere? Entonces, bueno, también eso yo creo que es un mensaje para que todos aprendan también, de que en el fondo, en tu trabajo, si tú lo vives con pasión, no solo vas a disfrutar tu pega, vas a tener grandes amigos en la vida que lo lograste en tu trabajo. Cosa que tu trabajo no sea solamente un lugar al que tú vas, pasas por ahí y después dejas de estar y hasta luego. Claro. ¿Ah? Eso que te dicen siempre que cuando tú mueres, tu trabajo, nadie se va a acordar. Van a pasar 2 semanas y nadie se va a acordar. Yo lo encuentro bastante penoso, no es real, creo. Claro. No es real si que tú dejas huella. ¿Ah? Que hay algo que me hice hace un tiempo, bueno, después de operarme me hice un tatuaje acá, muy simple que dice, no sé si se ve, por ahí, que dice nada es imposible. Genial. Y lo hice en Barcelona. Esa frase del Nico Mazú, que está en la Biblia también, le dijo Jesús, pero la tomó Nico Mazú. La frase original es de Jesús, que dice nada es imposible para Dios. Pero obviamente es más cool y para que sea válida para el que es ateo también. Porque tengo amigos en todos lados, amigos creyentes, ateos de todo tipo, agnósticos. Nada es imposible, y si lo hubiera agregado hueón sería la del Nico. Pero la verdad, claro, a mi mamá la convencí que era la frase, y a mi suegra, de todo, que era la frase de la Biblia. Pero en realidad me acuerdo por el Nico Masuera fue porque en su momento cuando estaba para el gato, y justamente tenía muchas cosas que hacer, tenía que ir a Dinamarca a un congreso. Y además está el Congreso de Periodistas Agrícolas, al otro lado del mundo. Y me estaban invitando gratis los periodistas agrícolas de otros lugares porque querían que Chile se uniera a la Federación Internacional, lo consideraban importante. Genial. No habían creído el cuento que les contamos, que era un cuento real importante, para que se capacitaran los periodistas. Y justo estaba sintiéndome súper mal en esa etapa del Parkinson. Me sentía mal. Y además me agarré un virus sincicial y viajé a Europa con un virus sincicial. Y me sentía pésimo. Y de repente miraba esto y decía, a ver, ¿qué dijo Nico Mazú? Nada imposible, nada. Y salía así y me levantaba y ahí funcionaba. Y con todas las ganas en el día. Yo creo que eso es clave para la vida, el decir nada imposible. Pongámonos metas sí claras, pongámonos metas pero que se puedan acceder. Pero si yo veo que otro puede hacer, yo también puedo hacerlo, independiente de limitaciones que pueda tener, de cualquier tipo. 100%, Francisco. Me quedaría un par de horas más conversando contigo, pero tenemos que terminar. Te doy las gracias por darme tu tiempo y tu historia me pareció genial. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por contarnos tu historia. Genial, lo pasé muy bien, lo pasé la raja. Buen programa. Y así cerramos este capítulo de la conversación del Diario Agrícola con Cristian Valenzuela. Gracias por acompañarnos a explorar las historias que dan vida a la agricultura chilena, un pilar fundamental de nuestro país. El Diario Agrícola te invita a seguir conociendo el esfuerzo y las historias detrás de cada cultivo. Nos vemos en la próxima conversación. La conversación del Diario Agrícola fue presentada por Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos.